Hola, soy María Gema y este es tu podcast, Mujer Cósmica. Siéntete como en casa. Permite a tu corazón expandirse y a tu mente tranquilizarse. Todas somos en una, por eso te invito a escuchar con todo el ser, como si fueras tú contando tu propia narrativa. Que cada episodio sea una oportunidad para ver quién estás siendo mientras escuchas. Te traigo este podcast con mucho amor y devoción. Ese amor que eres tú. Hola chicas cósmicas, bienvenida a todas de nuevo a un nuevo episodio de Ella Cósmica, donde tengo el placer de estar de nuevo con mi amiga Mónica, Mónica Libera. Mónica y yo nos conocimos hace pues 10 años ahora, en el 2015, en un viaje a la India que fuimos al Himalaya y allí nos conocimos y desde entonces pues ha sido una amistad donde nos hemos visto en varios sitios, en Glastonbury, Inglaterra, aquí en Chiclana, en Cádiz. Y bueno, seguimos en contacto. Mónica tiene un libro, I Am Joy, que dentro de poco va a salir por fin a la luz en español. Y bueno, encantadísima de presentaros a mi querida hermana Mónica Libera. Hola, ¿qué ¿Cómo tal, estás? Gemma? Muy bien, muchas gracias por esta presentación y recordarme que ya hace 10 años, ¿no? Que 10 años. emprendimos ese viaje juntas y ahí el universo o la divinidad nos reflejó una a la otra, ¿no? Sí, Tan lejos y tan cerca a la vez, ¿no? De sí, conocer a alguien tan afín, ¿no? sí, 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 sí. Y cuéntame, tu cambio de nombre, ¿a qué se debe? Cuéntanos un poquito la historia detrás. Bueno, pues como sabes, me llamo Mónica Rodríguez y Gili, nací aquí cerca de Barcelona, en España. He pasado, igual que tú, muchísimos años en Inglaterra, ¿no? Un proceso de transformación personal. Y el libro de I Am Joy, que se llama Soy Joy en español, es una revolución personal. Y eso es lo que he experimentado yo los últimos años. Y al volver a mi tierra, me he vuelto a reconectar con mis ancestros, con el pasado de nuevo, pero también con todo ese proceso de liberación que he ido pasando, que comparto en el libro y que creo que muchas personas, pues también cuando tienen un despertar espiritual sienten, ¿no? De que hay algo más para ellos, de que hay algo intrínseco que es la libertad del ser, ¿no? Y al estar desarrollando también una metodología que empezó el año pasado que se llamaba Libera, que es para también ayudar a las personas a recordar y a liberarse pues, de ciertas cosas que nos han pesado mucho estos años, pues nació este año pues la inspiración de cambiar la marca personal y el nombre de autora Mónica Libera para hacer honor a ese viaje, para hacer honor a lo que es un esclavo que realmente el nombre significa en italiano, pues viene del origen de los esclavos cuando los liberaban de esa esclavitud, ¿no? Significa libre, ¿no? O persona que es libre. Y eso que yo siento que somos todos, ¿no? Si recordamos nuestro poder de elegir y crear en nuestra vida. Entonces, pues haciendo honor a la metodología, al viaje y también a un reclamo personal y una reinvención dentro de mí, porque la identidad es una ilusión, entonces yo decido, ¿no? Ahora, pues, de alguna manera reinventarme, mantener mi nombre que me encanta, mantener los apellidos de mi familia en los documentos oficiales, pero realmente una marca que transmita esa liberación que quiero también que otras personas pueden experimentar en su vida. Qué bonito, y me resuena un montón lo de la liberación. También pasé por un proceso recientemente donde me di cuenta que estaba viviendo, había vivido siempre la vida de otras personas en lugar de la mía, y ahí, wow, fue un resurgir. Y ahí, de ahí también surge el cambio, bueno, la recuperación de parte de mi nombre. Pero bueno, volviendo a ti y a tu libro, cuéntanos de I Am Joy, la historia de I Am Joy, ahora que nace en español, que ha tardado 5 años, me comentabas, para dar a luz su versión en español. Cuéntanos de este libro maravilloso. Bueno, yo creo que el libro de I Am Joy tardó como más de 9 meses de la fecha original que yo tenía pensado, y cuando lo publiqué en medio de la pandemia en 2020 supe que era el momento ideal porque el libro pues tiene una portada de una explosión de colores y hablo mucho del arco iris, ¿no? Que yo siento que se nos abre.
en las puertas de conciencia, cuando empezamos esa liberación y vamos anclando ese amor incondicional y el alma en el mundo. Y en ese momento, pues en las ventanas de España y de muchas partes del mundo habían arcoíris por todo el mundo, ¿no? Por todas las ventanas. Y entonces para Sí. mí fue un símbolo de que, bueno, realmente el libro va de esa oscuridad que puedes pasar en una muerte del ego o en un proceso de pérdida de un tipo de cosas o de crisis y hasta renovarte y renacer, ¿no? Entonces, en ese momento la humanidad estaba pasando una masiva regeneración que ya se nos ha olvidado, creo, pero que hubo un momento muy importante. Y yo creía que ese año iba a publicar el libro en español porque ya estaba traducido y no, se paró. Había un bloqueo y me di cuenta pues que al volver a España para mí era volver a mis orígenes, vale, me he ido afuera, he pasado todo este proceso y vuelvo al origen y me da miedo enraizar todo ese conocimiento Ujú. en el lugar que me vio nacer. Quizás por miedo al juicio, quizás por el reto de traducir un idioma y un estado que es joy en castellano, que no existe una palabra como a lo mejor en catalán o francés o italiano, ¿no? Que hay la traducción directa. Entonces, yo creo que todos son procesos que a veces crees que te estás saboteando, pero también hay momentos claves en tu propia vida, pues que todo se ralentiza para luego, en el momento adecuado, ¿no? Ahora viene la primavera, no podemos forzar que las flores salgan en invierno, pues lo mismo que I Am Joy, pues si tenía que pasar 5 años aunque la gente me pidiera el libro en castellano, esperando el momento. Este año empezó el día 1 de enero 2025, dije, ya está, es el momento, ahora sí. Y fue una hora sí porque solucioné muchos temas que estaban pendientes en España, de temas míos del pasado, ¿no? Que si cosas de venta de un piso, de reencontrar un poquito mi propósito, de dejar un poquito de lado quizás todos los miedos de qué van a pensar la gente que me conoce ya y este año fue el que tenía que ser, ¿no? Entonces ahora lo cojo como una ilusión, volver a leer el libro en español y el reto de alguna manera expresarlo en el idioma donde pues existe el género, ¿no? De él, ella, el libro es muy para ellas, pero también ellos, y todo el tema de género que realmente implica, ¿no? En los días en los que estamos. Entonces, bueno, pues me hace mucha ilusión, pero sí que es verdad que me estaba como en muchas ocasiones sintiendo que iba tarde, que no sé qué, y al final entendí otra vez que no hay, o sea, es el tiempo que tiene que ser, porque tú Sí, pasas por procesos que a lo mejor tienes que pasar para luego poderlo compartir con el público o con los talleres que vayas a dar. Entonces yo volver a España, pues fue una cosa que me ralentizó en muchos sentidos, proyectos personales, por la pandemia primero, porque vine aquí justo cuando estalló la pandemia, 2 meses antes, y todos los planes que tenía los tuve que cambiar, pero a la vez también pues no me sentía enraizada para ir con la cabeza alta a defender esta visión que no es mía, ¿no? Es colectiva, pero sí que me sentía muy vulnerable a que la gente que me conoce de toda la vida y que no entiende inglés, ahora va a entender de qué va el libro, ¿no? Y un poco ese miedo del abandono, mm, de también el cambiar el nombre, qué va a decir mi familia, no sé qué, y todas estas cosas, pero al final... Pues yo, I Am Joy ya tiene 5 añitos, ya no es un bebé, ¿no? Es una niña, ¿no? Que ya anda y empieza a hablar y a tener opiniones y también pues al final es un libro más maduro y tenía que pasar por una madurez que yo también he pasado estos años mm, aquí de vuelta. mm, mm. Mm. Maravilloso. Y cuánto me resuena también tu experiencia, ¿no? De pasar mucho tiempo en Inglaterra, donde creamos nuestra personalidad, pues en el mundo de los negocios, hablando inglés, llegamos a ciertos conocimientos espirituales y volver a España, volver, es como volver al pasado, dar un salto al pasado y volver de donde saliste. Yo recuerdo que yo volví, mi casa estaba igual que cuando la dejé, el mundo era como más lento, era otra energía más densa y fue muy difícil. Digo, nadie te prepara para esto.
emigrar es difícil, pero para mí no lo fue, pero volver a tu tierra es aún más difícil, ¿no? Que Ya para mí sí. fue duro, fue muy duro, más que irme, sí. Bueno, háblame de, la revolución que tu libro propone. Bueno, yo siempre creo que un cambio en el mundo pasa por un cambio interno, ¿no? O sea, al final, yo cuando empecé el viaje de autoconocimiento, porque tuve pues mucho lo que se llama burnout, me quemé mucho en el mundo corporativo, ¿no? Y ahí empezó mi viaje, sobre todo cuando acabé en Londres, después de 18 meses en Irlanda. Pues empecé a sentir una nube gris encima mío, no sabía muy bien lo que me pasaba, empecé a buscar ayuda en una coach, empecé a estudiar Reiki, no sé qué, terapias energéticas, coaching. Y yo recuerdo que al principio yo no tenía muy claro cuál era mi propósito, pero yo decía, yo he venido a hablar del amor. Así, ¿no? Como si no se hubiera hablado de este tema ya, ¿no? Y claro, yo decía, ya, pero, o sea, no cuento nada nuevo, pero sí que lo cuento, ahora lo entiendo, lo cuento con mi propia voz y mi esencia, ¿no? Y sí que realmente creo que, que hace falta hablar de esas cosas desde diferentes ángulos, del amor, de la conciencia, de volver a la inocencia, porque todavía el mundo pues está como está, ¿no? Yo al principio decía, pero ¿quién te va a escuchar? Oh, hablas del amor, esto que vaya, pero ¿qué es lo que tengo que ir haciendo? Y contra más yo iba integrando pues esa sanación de que no tenemos que vivir en constante estrés y demandas de lo externo, que hay un poder interior que cada vez es más evidente cuanto más vas yendo adentro y dejar de mirar fuera. Para mí esta revolución personal es el recordar algo que ya sabemos y que muchas personas pues han ido compartiendo a lo largo de la historia, maestros, ¿no? Y que pues esa conciencia no solo existe en Jesucristo o en diferentes figuras iluminadas de la historia, sino que está presente en cada persona, ese poder que es innato, por derecho divino, digamos, y que pues por condicionamiento de lo que vemos al externo, por donde hemos nacido, por todo lo que hemos vivido, ya desde pequeños se nos condicionan muchas cosas dependiendo de las experiencias que hemos tenido y es pues un reclamo a recordar quiénes realmente somos, a volver a esa inocencia, pero con una experiencia, ¿no? A mirar la vida desde otra mirada, ¿no? A mirar dentro en la caja de Pandora que duele mucho, ¿no? Esos miedos, esas traumas, ¿no? Porque a todos nos han pasado cosas de pequeños. Yo en el libro cuento pues experiencias que no han sido muy grandes comparadas con otras personas, pero bueno, que si el bullying, que si el ser una persona altamente sensible, el no entender por qué en el mundo pues existe pues tanto estrés, tanto juicio, tantas cosas que yo veía con la mirada de una niña pues que eran muy fáciles de resolver. Yo me preguntaba de pequeña, pero ¿por qué la gente no se quiere? ¿Por qué se gritan? Por qué tanto drama? Y entonces esta revolución personal es terminar un poquito con tanto drama, ¿no? Terminar con ese estrés, con esas cosas no resueltas dentro nuestro, recordar nuestro poder y reclamar la libertad de elegir en cada momento qué realidad queremos vivir. Evidentemente hay cosas que nos ocurren que no podemos evitar. Es un libro inocente, pero también muy realista en el sentido de que sin responsabilidad personal no hay cambio posible. Entonces, es una revolución personal porque no mira afuera para que cambie el mundo, mira adentro, que es la única manera en la que cada persona puede crear una mejor realidad en su vida. Relaciones más armoniosas, porque si tú tienes paz dentro, es inevitable, es ley, ley universal de que de dentro a afuera, si tú tienes paz interior, en tu externo vas a tener paz. Si tú no tienes rabia dentro, porque te la has trabajado, porque has mirado tus traumas de la infancia o te has ido lo que tengas que ir para sanarlo, y cada vez tendrás más armonía en tu vida, más abundancia, más relaciones armoniosas. Y como te conviertes en una observadora de tu realidad, ya no estás en víctima. Entonces hablo mucho de los arquetipos también, de Carl Jung, de cómo utilizar las escalas de conciencia de Hawkins, que creo que tú también estás muy familiarizada, ¿no? No hay nada que comparta que no sepamos a nivel del inconsciente y es simplemente pues con ejemplos prácticos de mi vida,
con herramientas de otras personas maravillosas que han compartido conocimiento universal ya a través de su trabajo y rituales de alegría que les llamo joy rituals, ¿no? Diarios para ir reconectando con esa alegría. El estado de joy es un estado pues de absoluta júbilo, de absoluta placer de estar conectado con quien realmente eres. Y la vida es mucho más fácil desde ese lugar. No quiere decir que no tengamos retos, pero ya no se convierte en que vivimos con un esfuerzo que todo, que se ha venido aquí a sufrir y, ¿sabes? Es como reinventar de alguna manera lo que nos han dicho que es la vida y decidir conscientemente crear otra nueva realidad, pues eh, con mucha más prosperidad para todo el mundo, porque si nuestra realidad cambia, seguramente la del vecino cambiará, no tenemos que ir a hacer de misioneros a un campo de refugiados, que eso está muy bien, pero a veces yo cuando empecé el camino quería salvar el mundo y luego me di cuenta que la única persona que tenía que salvar era a mí misma, de mí misma, y a Sí. partir de ahí todo empezó a cambiar. ¿Sabes? Porque ya no vas por la calle ahí enfadado con todo el mundo. Y si estás enfadado, pues empiezas a preguntarte, uy, ¿qué hay aquí para buscar? ¿Qué me está mostrando mi realidad sobre mí misma y qué quiero realmente transformar? Entonces va de una transformación, pero de eso, de convertirse de la oruguita a la mariposa, sacar las alas y volar, porque nos hemos creído que somos esclavos de la realidad y realmente somos los creadores de la realidad. Y de eso va un poquito, ¿no? Maravilloso. Y sale el día 23, me comentabas, ¿no? Sí, el día de San Jorge, San Jordi en Cataluña y también es el patrón de Inglaterra, o sea que para mí es una fiesta muy importante porque en Inglaterra el patrón también es San George, ¿no? Que es No lo San sabía. Jorge. Ujú. Sí, entonces por eso lo saqué hace 5 años, 23 de abril, salió en abril porque también el símbolo de San Jorge, ¿no? Que es ese caballero que mata al dragón y luego se convierte la sangre en rosas, ¿no? Y para mí la analogía, cuando la aprendí en Inglaterra, un poco fue esa muerte del ego y la flor, la rosa, es el alma, ¿no? Entonces yo cuando hablo de las virtudes del corazón en el libro, pues tengo el símbolo de la rosa, que además pues está muy relacionado con Venus, con la diosa Isis, con lo femenino, que es la que trae de vuelta el hecho de que renazcamos en el alma, que el ego ya no tenga tanta fuerza, sino que sea nuestro sirviente de alguna manera. El ego no lo puedes completamente eliminar de tu vida, es muy útil para algunas cosas, pero no controla tu vida en el sentido de que cree que está separado del todo. Sino en el alma sabe que forma parte del todo, entonces es mucho más ligero vivir desde allí y San Jorge para mí representa, pues aparte que es la festividad donde celebramos el libro y la rosa, pues ese renacimiento, ¿no? de la muerte del ego y el anclaje del alma. Entonces por eso pues me hace mucha ilusión estar en Barcelona en la celebración de San Jorge y con la editorial de Jaca Books, que son los que publican mi libro en España. Y también ha sido un cambio, ¿no? De publicar por mí misma a confiar en una editorial que cree en el libro, que desde el inicio le ha gustado, que además son de Sabadell, de donde yo nací. Y al final el universo te va llevando pues personas o contactos Sí, que dices, es que estamos todos conectados, ¿no? sí. Entonces, mm, me siento en un lugar seguro y acompañada en este proceso de anclar el Soy Joy aquí en España, donde mantengo palabras en inglés que 10 años antes a lo mejor no se pensaría eso y hoy en día todo el mundo que si mindfulness, que si no sé Sí, qué. sí. Entonces decidí mantener la palabra Joy porque mi niña interior se llama Joy, ¿no? Mm, Y también de alguna manera honrar esas raíces inglesas de esa transformación o de ese despertar que tuve en Inglaterra, ¿no? Un, mm, un mm. país que para mí, pues, le tengo mucho cariño, porque yo siempre digo Sí, que parte de mi alma está allá, ¿sabes? sí, sí, sí. Claro, la mía también. Qué bonito. Y me parece a mí que los 5 años que has tenido que esperar para sacar el libro en español, pues que eso, lo que tú decías, que ha sido esa transformación necesaria tanto de ti como de la humanidad, que ahora recibe el libro
con los brazos más abiertos que a lo mejor de hace 5 años, ¿no? Entonces, yo creo Mm, que es el momento perfecto, con los planetas alineados y las energías que están viniendo ya de la nueva Tierra. Mm, mm. Así lo siento. maravilloso. Entonces, claro, entonces para todas esas personas que a lo mejor tienen un proyecto, ¿no? En su cabeza, yo les diría pues que no desistan nunca ni que crean que van tarde, porque da igual, la edad es un número, pero el alma no tiene edad, ¿sabes? Sí, Entonces yo ahora he cumplido 45 años, publiqué el libro con 40 pero es que siento que siempre hay un momento perfecto para anclar proyectos y al final es un aprendizaje en sí mismo. El proceso en sí es como ir al camino de Santiago, no se trata de llegar a Santiago, se trata del camino, pues es lo mismo, los proyectos así de al alma. mm, El libro no era el fin, sino todo el proceso que he pasado para poder sí, hablar y luego enseñar, porque sí que realmente yo cuando publiqué I Am Joy, es como que lo hice un poco a oscuras, ¿no? En medio de la pandemia, para que no se note. De alguna manera lo estaba haciendo así, pero también era un proceso interno. Y ahora se va a España, pero como mucho más externo, como que voy a salir y voy a hacer grupos, voy a hablar de esto para ayudar a las personas a recordar, para conectar en comunidad. Y antes, en la pandemia, yo no sentía que yo podía hacer esto en mi tierra. claro. Entonces, Mm, también yo me he estado escondiendo un poquito, estando en esa energía femenina receptiva, en espera, y ahora el masculino ha entrado y dice, venga, va, vamos ya. sí, Y ya ahora a lo mejor en 2 meses hago lo que no he hecho en cinco sí, años, ¿no? sí. Y eso ocurre también en los Sí, proyectos, sí, ¿no? sí. Está Mm, sucediendo a nivel global. Lo que veo a mi alrededor, lo que me está ocurriendo a mí también, es algo parecido, que ahora el masculino ya de pronto se ha activado, la energía de Marte, sí. vámonos que nos vamos, sí. Sí, así lo siento. Entonces, lo importante es siempre escucharse a uno mismo, a una misma y preguntar si estamos conectándonos realmente con nuestra esencia, ¿no? Con esa joy, que digo yo, ¿no? El joy factor, ¿no? El factor alegría este, si estamos realmente, como tú me contabas, ¿no? Que estás haciendo este podcast porque te lo pasas súper bien, sin mentalizar las cosas de tiene que llegar no sé cuántos. Sí, Está muy bien las estadísticas y el masculino, estructura, pero yo para mí, nuevo paradigma también de esa revolución personal es hacer las cosas con placer, con gusto, sí. con algo que nos hace el alma bailar. Mm, ¿Sabes? Entonces yo no sentía eso esos últimos 5 años. Yo estaba enfadada con el libro en español, no sé qué, porque yo también todavía no sentía que estaba realmente pues sintiendo esa conexión con el propósito por todas las cosas que tenía pendientes de hacer aquí. Y ahora que pues ya las he terminado, pues ahora me estoy permitiendo disfrutar de la próxima fase y hacer talleres porque me apetece hacerlos, sin objetivos y números, sino por compartir un conocimiento que yo creo que es importante compartir y quien lo tenga que recordar lo recordará, mm, ¿sabes? mm. Quien no, Maravilloso. no. Sí. Mm, Cuéntame, porque tú has trabajado con mujeres, ¿no? sí. Mentoría. ¿Qué no saben las mujeres de sí mismas todavía? Que son seres divinos, maravillosos. Creo que cada vez más, ¿no? Pero Sí. también sí que es verdad que yo con el tema del feminismo este que está resurgiendo de otra manera ahora, no estoy del todo de acuerdo porque lo estamos haciendo desde el enojo, desde el enfado. Y creo que es Ujú, importante enfadarnos y enojarnos cuando se nos remueven memorias ancestrales de dolor, de abuso, de todo. Ahora bien, creo en trascenderlo y a volver a unirnos con el masculino de una manera equilibrada, pero que se entienda esto, sino no quedarnos en el enfado, sino transmutarlo y convertirlo en pasión. Entonces yo creo que las mujeres muchas veces todavía se han olvidado de que se puede hacer las cosas más fáciles, ¿no? Que no tenemos que estar ya de alguna manera luchando en contracorriente con las cosas o en lucha constante o enfadadas, que desde el placer y desde el gozo, desde la alegría y desde el recibir, sin hacer tanto, la vida es mucho más fácil. mm, Y también se nos ha olvidado ese poder que tenemos como energía receptora de recibir del universo, de nuestra intuición innata con el todo
que tenemos un portal ahí que es inmenso, como sacerdotisas que podemos ser todas, de recibir bendiciones, de recibir, ¿sabes? Yo creo que todavía está muy la energía femenina ahí en lucha, en que se tiene que hacer y hay que hacer, y veo todavía muchas mujeres a veces que se pierden en el hacer y no en el ser, ¿no? Y que es mucho más fácil desde el ser, desde la esencia, desde el femenino que se relaja, que recibe, que no está en constante alerta. Parece que todavía estamos como si estuviéramos en el Cromañón ahí alerta de que nos vayan a hacer daño. Y sí que es verdad que hay que protegernos y sí que es verdad que hay que trascender pues esas energías de abuso que existen, que no hay que mirar a otro lado y ya está, pero que también hay que mirar la vida con una mirada de inocencia y de pureza y de amor para luego recibir eso en la vida. Entonces yo creo que se nos ha olvidado un poquito que somos seres maravillosos de amor, de compasión, de gozo, de alegría, ¿no? Y que si nosotras nos conectamos a eso, el mundo cambia de una manera impresionante. Primero para nosotras, pero también que lo contagiamos al mundo y que el masculino necesita esa energía, no necesita que estemos en lucha constantemente. Que sí, que hay masculinos que nos ha hecho daño, pero el masculino también ha recibido de femenino pues mucho daño, ¿no? Entonces, que no hay que estar en guerra, que podemos estar internamente en paz si nos conectamos a ese ser maravilloso que somos, ¿no? Y que, bueno, yo creo que cada vez más mujeres están gozando de su feminidad, de su energía Mm, femenina y de su energía masculina, que también la tenemos, ¿no? Pero que, no sé, que creo que todavía a veces estamos en lucha y no hace falta, ¿no? mm. Tanta lucha. Mm. Sí, acabar la lucha interna primero, ¿verdad? ¿Cómo, Mm, cómo llevamos esto al trabajo, al tema del trabajo? Porque recuerdo que comentaste, vamos, y te conozco también, empezaste con un burnout hace muchos años en el mm, trabajo, en el mundo corporativo, mm. y de ahí pues surge toda esta transformación tuya hasta hoy, pues que estás hablando de la paz interior y es una completa transformación, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue el equilibrio entre tantas cosas que las mujeres llevan por delante, el trabajo, la familia, la espiritualidad, tener tu espacio personal para recobrar tu energía femenina? ¿Cómo? Bueno, dándose permiso primero, ¿no? Porque es verdad que evidentemente si tienes hijos, tienes pareja, tienes muchas horas, pero en la vida se trata de elecciones, ¿no? Y no, quizás a veces cuando creemos que no es posible es porque estamos quizás viéndolo todo como muy grande, ¿no? O como que hay que hacer un cambio masivo y a veces es simplemente incorporar pequeñas cosas, que en el libro también hablo de los 5 rituales para iniciar tu Joy Revolution o tu revolución de Joy, ¿no? Entonces, a veces no se trata de ejercitar 1 hora en el gym 3 veces por semana. Sí, que puede ser ese el objetivo para que tú tengas un cuerpo más tonificado y te sientas mejor contigo misma, con lo cual llegues a casa menos estresada, más a gusto y también pues darte permiso a delegar, ¿no? Y nosotras a veces creo que también he escuchado, escuchando mucho al masculino estos años, que he tenido muchas citas y escuchando a mi propio masculino ahora una relación en la que estoy recientemente, pues la queja de ellos es, bueno, es que a veces hay mujeres que no dejan, no nos dejan. Y claro, o el juicio, ¿no? De, es que no lo hace como yo. Bueno, pues a lo mejor es, como se dice en inglés, better done than perfect, ¿no? Mejor hecho que perfecto. Y a veces esa perfección, ese control que todavía queremos ejercer de las cosas, de no delegar, nos está privando de esa alegría de estar con mucho más flujo, ¿no? Entonces, yo diría, oye, pues analiza lo que estás haciendo, analiza lo que no te trae alegría, lo que te está haciendo que te sientas resentida con tu pareja, con tus hijos, con todo y empieza a delegar o empieza a incorporar pequeños espacios para ti. No es ser egoísta, priorizarte. Priorizarse es una necesidad para todo el mundo, pero la mujer en sí, como tiene ese rol de, pues dentro de la familia también, de, pues a la que es madre, nutrir, o, aunque no sea madre, pero como ese sentido de ser la buena, de
oye, si me doy tiempo para mí, soy egoísta. Pues decir, no, es que es egoísta no darse tiempo para mí, porque luego voy resentida con todo el mundo. Y si ya soy feliz como estoy, genial. Pero si hablamos de un cambio para sentir que nuestra vida nos aporta un estado de paz y de equilibrio, pues hay que hacer cambios y empezar no haciendo un cambio masivo, sino pequeños cambios. Oye, pues no puedo ir al gimnasio 1 hora, pero puedo hacer 10 minutos de ejercicios para estiramientos y si no soy capaz porque no tengo, pues me voy a andar media hora, pues o voy andando a los sitios, ¿no? Porque caminar es gratis y realmente es uno de los rituales de alegría que yo comparto y luego pues el darte tiempo para estar con la mente en silencio. El móvil nos ha distraído muchísimo y nos ha desconectado de mucho. Y a veces veo parejas o personas que no se miran a los ojos y no tienen intimidad real. Entonces, para tener intimidad con los demás, primero lo tienes que tener contigo misma, ¿no? Y darse espacios de intimidad con una sola. Darte un masaje en la ducha de autoamor, ¿sabes? Vivir una vida tántrica, es decir, ¿sabes? Entiende el tantra como algo muy sexual, pero el conectarse con su propio erotismo, la mujer, ¿no? El ralentizar, volver a conectar con el cuerpo, con la sensualidad, con aunque el mundo esté acelerado, yo elijo no ir acelerada, porque por ir más rápido no llego antes. Es al contrario, cuando yo paro es cuando las cosas se desbloquean y aparecen sin yo tener que hacer tanto esfuerzo, porque se me dan. Doy espacio a los demás para que vengan y me ayuden y me apoyen, ¿no? Y a veces hay que dejarse ayudar. Y yo creo que eso es un cambio de paradigma. Eso sí que es una revolución personal de cambio de chip de cómo he estado programada, qué es lo que he visto que ha hecho mi madre, mi tía, mi abuela, no sé qué, y qué dijo hacer yo, ¿no? Que aunque mucha mujer hoy en día hay hombres están perdidos, pero también se están revolucionando, pero hay que volver un poquito a esa paz interior y luego poder de alguna manera reflejarlo fuera, ¿no? Mm. Amarse a una misma, básicamente. Sí. Correcto, y a veces me dicen, ¿y cómo me amo? Digo, bueno, pequeñas cositas, pero yo siempre digo, pues, ¿qué te trae alegría? Para mí es eso, ¿no? Porque si vas a hacer al gimnasio enfadada, con resistencia y tal, no vayas, haz algo que haga el alma bailar. ¿Te gusta Mm, Pilates? ¿Te gusta andar? Pero también es un acto de amor el tener disciplina con uno mismo sí. y, oye, pues yo no creo en tener muchísima restricción en la vida porque hace el efecto contrario, pero sí en elegir conscientemente qué es lo que no me hace daño, ¿no? Mm. Y a mí me pasa, a veces tengo atracones de patatas chis porque me apetece comérmelas, pero soy consciente de que eso cada día me sentaría mal. Entonces elijo no hacerlo inconscientemente. Y cuando me las como, lo hago conscientemente y también observo desde dónde lo he hecho. Porque si lo he hecho desde querer acallar algún ruido interno, alguna emoción que se me está moviendo, alguna ansiedad, también miro la ansiedad. Oye, por qué estoy teniendo esta ansiedad, ¿no? Porque por mucho que hable de la revolución personal, de alegría, de paz, yo hay días que tengo ansiedad y tengo estrés, ¿no? Porque ocurren cosas que no son habituales en mi vida y entonces yo tengo que observarlas, decir, uy, ¿aquí qué hay? Porque la vida te enseña constantemente y contra más evolucionas, pues más cositas van apareciendo también para que tú veas si realmente estás tan trabajada o cuando empiezas una relación y, ¿sabes? Entonces en una montaña, todos como Buda, pues todo el mundo somos muy iluminados. Ahora, con el día a día, con el vecino de al lado, con tu pareja, con tus hijos, ahí se ve el trabajo real del Joy Revolution, ¿o no? Y es un trabajo diario, de que no te va a tomar 1 hora al día, pero te va a tomar toda la vida, cinco Sí, minutos mínimo de tu vida, ¿no? Para reflexionar qué estás haciendo. sí, Mm, maravilloso. eso. Mónica, un placer escucharte. Gracias. Y un placer Igual. también haber sido testigo de tu cambio durante los últimos 10 años, donde he visto transformarte en una mujer maravillosa, bueno, que ya lo eras, pero ahora estás pues florecida totalmente con tu casa nueva, tu relación nueva, tu negocio, tu libro saliendo y me da mucha alegría verte donde te veo ahora.
Ay, y igualmente. haber sido compañera distante de todo tu proceso. Es cierto, ahora me lo haces recordar, qué bonito. Igualmente contigo, Gemma, estoy muy ilusionada de este proyecto que has lanzado y deseo de corazón que le toque a muchas personas, a las que le tenga que tocar, pero sobre todo pues a las personas que están listas también para esa revolución, ¿no? Eso es. De Personal. despertar de Sí, conciencia, sí. sí, ahí estamos, sí. Y gracias también por todo lo que me has acompañado los últimos años también en mi bajada a los infiernos y ha sido también un apoyo muy grande, gracias. Gracias a ti, amor, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Moni. Bueno, ay, que nos emocionamos. Pues espero que os haya gustado tanto como a mí. El libro lo podemos encontrar en Amazon. ¿Dónde estará para poder comprarlo? Sí, estará en Amazon y si vais a Hakka Books también podéis ver la preventa, está disponible. Y también pues yo tengo una web de monicalibera.com o .es que todavía no está disponible la web, pero ahí se podrá encontrar o me podéis contactar en Instagram como monicalibera.es y si queréis una copia firmada por mí, pues entonces me contactáis con un privado y yo estaré encantada también de haceros llegar el libro. Perfecto, genial. Pues muchas gracias. Pondremos todos estos enlaces en la descripción del podcast también. Gracias, Muy bien. Moni. Un besito A enorme. Te ti quiero, hermana. y yo. ¡Mua! Gracias por llegar hasta aquí y entregarte a la experiencia. Comparto en la descripción todas las plataformas de Ella Cósmica para que te unas a las que más te gusten. Ella Cósmica eres tú, mujer celeste, exploradora del cosmos, vehículo para la luz y conciencia pura. Con todo mi amor.